Gracias por tu palabra que tenemos delante de nosotros. Ponemos cada letra, cada palabra en tus manos. Te pedimos que tú la avives en nuestro corazón y que nos hables a través de ella en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, dice el capítulo 2 de Éxodo, verso número 1 hasta el verso número 2. Vamos a ver nada más este par de versículos. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ok, para poder entender ese capítulo hay que como tener en cuenta el contexto. Resulta que en el verso 6 del capítulo número 1 de Éxodo, resulta que murió José y toda su generación. O sea, su papá, que era Jacob, de donde vienen, pues Jacob era Israel, ¿verdad? Que Dios le cambió el nombre y de ahí venían todos sus 12 hijos, las 12 tribus, pero uno de ellos también fue José. Pues toda esta generación partió con el Señor. En el verso número 7 también dice que los hijos de Israel se multiplicaron en Egipto. Estaban en Egipto por la hambruna, habían ido para allá, pero José les dio de comer a todos sus hermanos, ¿te acuerdas? Y toda su familia. En el verso número 8 dice que después de que murió José, continuó la generación israelita allá en Egipto, pero se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y al ver que se multiplicaron, los vio como una amenaza para su reino. Y entonces, verso 11 al 14, los oprimieron y los hicieron servir con dureza, dice el texto. Es decir, los sometieron a esclavitud. Y del verso 15 al 21 también explica cómo el mismo rey, Faraón, mandó a las parteras de las hebreas que si nacía un hijo varón de las israelitas, lo mataran. ¿Y qué sucedió en el texto? Resulta que las parteras temieron a Dios y preservaron la vida a los niños varones de los israelitas y se multiplicaron. Y del verso también, en el verso 22, toma una decisión terrible este rey. Lo que hace es mandar a todo el pueblo, matar a todo hijo varón de los israelitas que naciera, echándoles al río Nilo. Qué fuerte escena, ¿verdad? Todo el capítulo 1 parece que habla de pura muerte. Murió José, murieron los hijos de Israel, murieron los bebés, o sea, una matanza. Pero me encanta porque el capítulo 2 es un contraste al capítulo número 1, donde en vez de encontrar muerte vamos a encontrar vida, esperanza. Así es que lo primero que leímos es que un varón de la familia de Leví fue y se casó con una mujer, una hija de Leví. Entonces aquí el autor omite los nombres, simplemente dice que fueron un hombre y una mujer de la familia de Leví. ¿Para qué? Generalmente cuando hace ese tipo de cosas los autores es porque lo que quiere enfatizar no son las personas, sino los hechos que ocurrieron, lo que hicieron estas personas. Y vemos que en Éxodo 6:20, ahí es donde más adelante el autor revela los nombres de estas 2 personas. Estas 2 personas se llamaban Amram y Jocabed. ¿No estás tú para saberlo otra vez? Ni yo para contarlo. Pero la chica de la alabanza se llama Jocabed. Bueno, nada más olvida. Pero el punto está en que, ¿sabes? Quiero, por supuesto, este par de esposos aparece aquí en este versículo, pero quiero yo enfocarlo en las mamás. ¿Verdad que sí? ¿Mamás? Sí. Dice sí, por supuesto que sí. Quiero decir en primer lugar que también tener hijos implica dejar de tener un nombre, ¿no? Porque de repente pareciera el anonimato de esta mujer y el anonimato de este hombre. Pero eso es lo que pasa cuando una persona quiere ser mamá. Implica dejar de tener un nombre para convertirte en la mamá de un niño. Y ya ni siquiera se acuerda tu nombre. Ah, usted es la mamá de Joselito. Ah, sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Sí te identificas, ¿verdad? Dice, y es eso, es morir a tu vida, es morir a ti misma. Y todos creo que podemos decir, ya entendí por qué nadie quiere ser mamá. Porque ser mamá implica básicamente dejar de tener esa vida y ese nombre, ¿verdad? Pero aunque para muchos sea solamente la mamá de, Dios sí sabe quién eres. Dios te tiene escrito en su libro.
¿no? Y tal vez el día de hoy no se ha revelado quién eres y qué hiciste como mamá. Pero un día, capítulos más adelante, cuando estemos con el Señor va a sacar a la luz todas tus obras. Él sabe todo lo que has hecho como mamá, tu esfuerzo, tu cansancio, tus lágrimas, todo lo sabe el Señor. Pero en el verso número 2 dice que la mamá pues Jocabed, la mamá de Moisés, concibió y dio a luz un hijo. Y está muy interesante porque en un lugar donde nadie quería concebir hijos y mucho menos darlos a luz, y no por egoísmo como el día de hoy, que casi muchas personas batallan con eso de no, yo no quiero tener ni estar embarazada ni tener hijos porque atenta contra mis sueños y mi vida personal, pero eso es egoísmo. Pero en ese texto, lejos de haber un deseo o una motivación egoísta, más bien lo que vemos es no quería tenerlo, pero muchos no querían tenerlo por el peligro que implicaba ser mamá en esta época. A todos los hijos israelitas los estaban asesinando. Pero aquí hay una mujer bien valiente, te decía, que concibe un hijo, y no solamente lo concibe, sino que da a luz un hijo, ¿verdad? El día de hoy te decía que muchas chicas dicen, no, tener un hijo ni en sueños, y darlo a luz tampoco, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Y aquí hay una mujer que sí lo hace. Ahora ponte en el lugar de Jocabed. Te dan la noticia, disculpe señora, ¿qué cree? No fueron los chilaquiles, no tiene colitis, ¿no? Sino que tenemos que decirle una noticia. Está usted embarazada. ¿Te acuerdas de ese momento, mamá, en el que te dijo el doctor o te enteraste de que estabas embarazada? Ponte en los zapatos de esta mujer Jocabed. Ya de por sí la noticia, aunque no estés pasando por persecución, es impactante, ¿sí o no, chicas? ¿Verdad? Pero el hecho de saber que van a venir por tu hijo y que tú estás en la mira del enemigo, lo hacía mucho más difícil. Ahora vivimos en un mundo similar, difícil, y pocas personas deciden tener hijos y todavía más darlos a luz, ¿no? Pero ¿sabes qué? También no solamente, no es porque haya persecución, por las dificultades que todo niño implica, ¿no? El cuidado, el riesgo en cierta manera de tener una vida en tus manos, el mantenerlo, el criarlo, ¿no? Todo lo que implica tener un hijo. Y cuando te pones a pensar en todas las cosas, dices, híjole, creo que mejor así nada más, ¿no? Pero me encanta lo que pasó aquí en el verso número 2, porque dice que la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí hay un dato muy interesante, porque dice que cuando lo tuvo, o sea, ella había decidido tomar la decisión de tener un hijo, pero cuando nació vio que era un niño hermoso. Y tú dices, claro, pues cualquier mamá ve a sus hijos hermosos, ¿no? ¿Verdad que sí, mamá? Sí. Pero déjame decirte, o sea, sí, pero a este niño en especial Dios le había dado una gracia muy particular porque tenía un plan en la vida de este pequeño. En Hechos capítulo 7, en el verso número 20, permítanme leerlo por ahí. En el capítulo 7, 20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. En otras traducciones también lo dice así: Dios tuvo favor para con este niño. ¿Qué entiendo de esto? Lo que yo entiendo es que la decisión de esta mujer valiente de decir, voy a tener a mi hijo y voy a criarlo a pesar de los peligros que haya, fue algo agradable ante los ojos de Dios. Y muy probablemente fue por este corazón de amor hacia Dios que Dios bendijo a su hijo. ¿Qué quiero decirte? Animarte. Porque de repente pensamos, ¿cómo le voy a hacer?
Pero yo creo que Dios sí bendice a los hijos por los papás. Y tú como mamá, ¿no? Si de repente dices, ¿cómo puede ser posible una obra en la vida de mi familia? Ama a Dios, ¿no? Y Dios puede hacer cosas en tu maternidad. Entonces aquí encontramos que este niño en especial recibió un favor. Era muy bonito, era un niño hermoso. Dios le dio una hermosura especial. Te decía, todos los niños son bonitos, pero este niño tenía una hermosura especial. Digamos así, yo puse aquí mis notas. A mí se me hace que Dios está ayudando a esa mamá. Una vez escuché a un amigo que decía, los hizo débiles para que no nos destruyeran, brother, pero los hizo bonitos para que nosotros no los destruyamos a ellos. Y algo así yo veo. La mamá de Moisés pudo haber tenido la tentación de decir, híjole, es mi hijo, pero están a punto de matarlo a él y a mí y a toda la familia. ¿Saben qué? Al río. Pero ¿sabes que Dios hace este tipo de cosas? Nos pone amor, nos pone hace que nuestros niños, en su carita tan preciosa que tienen, una gracia cautivante en nuestras vidas. ¿Qué quiero decirte? Cada vez que mires el rostro de tus hijos, puedes admirar la gracia de Dios. También, ¿sabes qué puedes ver? Que para Él, el que tú hayas tomado la decisión de ser mamá, fue algo agradable ante sus ojos. Nunca te arrepientas de ser mamá, a pesar de las dificultades, porque es algo que Dios lo vio con agrado en tu vida. Te decía que hay muchas chicas que ya no quieren, y tú decidiste valientemente asumir tu responsabilidad como mamá. No me quiero adelantar, pero felicidades. Qué valiente eres. Ahora también, lo que haces es agradable a Dios. Nunca lo dudes. De repente, porque como papás o como mamá, ¿no? Siempre está la tentación de decir, híjole, es que no sé si estoy haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto. Ser mamá y asumir tu papel de mamá es lo correcto y agradable a los ojos de Dios. Es que sí será que la voluntad de Dios, porque en verdad tengo miedo. ¿Quién no va a tener miedo en el embarazo? ¿Quién no va a tener miedo a la hora de dar a luz y a la hora de criarlos? Y como dijeron mi pastor Iber, espérate cuando crecen, brother. Pero es la voluntad de Dios. Así es que si eres mamá, esa es tu voluntad. La voluntad de Dios para tu vida. De repente estamos en un mundo tan random, ¿cómo se puede decir? Tan corrupto, tan trastornado, que pareciera que la voluntad de Dios no es la maternidad, es la profesión, el ser exitoso, el tener un nombre en la vida, el tener un prestigio, un dinero. Pero no, si eres mamá, ¿sabes cuál es la voluntad? ¿Qué quiere Dios para mí? Que seas mamá, que críes a tus hijos. Eso es lo que es la voluntad de Dios, ¿vale? Y quiero hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas cuando nacieron? Cuando nació, a lo mejor tienes 1, 2, o dices, no, yo tengo como 6. Bueno, ok. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de su primer carita? Cuando lo viste en el hospital y te lo entregaron. ¿No eran hermosos nuestros bebés? Te decía, Dios da gracia a los bebés para darnos cuenta de una cosa. El valor de ese hermoso regalo del Señor. Es un regalo tan valioso que a todos nos encantan los regalos, y hay regalos bonitos, pero este se pasó de bonito. Fue algo que Dios te regaló, de gran valor. Si a mí me regala alguien una cosa, por supuesto que uno la valora, ¿no? Lo que sea, hasta unos chicles, pues increíble, ¿no? Pero que Dios te dé algo personalmente, porque nadie puede hacer posible la vida más que Dios, ¿estás de acuerdo? Que Dios te lo haya regalado es un enorme regalo. Así es que valora. Muchas veces pasamos por la vida sin tomar en cuenta el valor de los hijos, del regalo de ser mamá, pero es para ti. Y fíjate el Salmo 127, lo que dice en el verso número 3. Dice así.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, pero dice acá abajo, cosa de estima el fruto del vientre. Es de gran valor, es de gran estima. El día de hoy la sociedad se ha encargado de aplastar el valor de una mamá o el valor de la familia en general, de los hijos, ¿verdad? Pero Dios lo exalta, es cosa de estima, los bebés. Así es que no te avergüences de decir, soy mamá. ¿Qué profesión tiene? Mamá. ¿A qué se dedica? Soy mamá. Pero, o sea, ¿cuál es su oficio? Soy mamá. Porque es el regalo de Dios. No te avergüences. O sea, ¿qué mérito hay cuando una mamá valiente dice, yo dejé todo por mis hijos? Porque estás valorando precisamente lo que Dios valora, ¿no? Ahora, dice aquí en el texto que lo escondió 3 meses. Pero de repente pareciera, junto con todo este hecho de que concibió y dio a luz y lo escondió, pareciera que más bien tiene miedo esta mujer. A lo mejor, quizá, ¿no? Tú estarías en un momento así, a lo mejor dirías, no, yo sí tengo miedo, ¿no? Y desde que lo concebí me aterré, y desde que pensé que lo iba a dar a luz tenía un chorro de miedo, y ahora lo estoy escondiendo porque sé que lo van a perseguir y lo van a matar. Y te da miedo, ¿no? Pero, ¿sabes qué me asombró de ese texto? Mira lo que dice Hebreos 11, en el verso número 23. Dice, por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué dice? ¿Porque tuvo miedo? No, fíjate, dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Otras traducciones lo dicen de esta forma. No tuvo miedo ni de concebir, ni de darlo a luz, ni miedo de tenerlo porque tenían confianza en Dios. Eso es lo que dice. Y aquí dice de los padres, pero te decía, hoy es día de la mamá, lo siento, papás, yo te entiendo, ¿qué te digo? Pero en la próxima ocasión vamos a traer nuestro mensaje para nosotros. Pero esta mujer no lo escondió por miedo. Esta mujer, desde que tuvo a su hijo, lo tuvo por fe, porque confiaba en Dios. Es decir, tú nos habías mandado que nos multiplicáramos en la tierra, que no menguáramos, y lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo, estamos obedeciendo tu palabra. Y lo hicieron. Y por eso concibió, y por eso en vez de abandonarlo y abortarlo, lo tuvo, y después todavía lo guardó para que nadie le hiciera daño, porque tenía fe en Dios. Esta mujer, Jocabed, es una mujer llena de fe, pero no en sí misma, ¿no? Como este mundo, esta fe bien mediocre. Confía en ti mismo. No, ella no tenía la fuerza ni para esconderlo ni para criarlo. ¿Verdad que no? ¿Quién puede ser capaz de criar una vida, una persona? ¿Te das cuenta rápido que capaces e ineficientes somos para criar a nuestros hijos? Pero esta mujer no está confiando en sí misma, sino en Dios, en su palabra. ¿Y sabes qué estaba confiando? Pues te decía, ponte en su lugar, que Dios lo va a salvar, que Dios lo va a cuidar, que Dios lo va a proteger desde su nacimiento hasta que sea un hombre, y toda su vida. Y también entonces creo que es muy bueno decir como mamá, quizá a lo mejor estás llena de preocupaciones, de temor, estás llena de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con tu cachorro cuando sea grande? Papá o patrón. Por eso los cachorritos me entienden, pues. No te preocupes, ten fe en el Señor. Cuando nos empezamos a angustiar todos por nuestros hijos, es que ¿qué va a pasar si crece así, si no cambia, si no se arrepiente, si no conoce a Cristo, y si se vuelve una mala persona, y si, bueno, ¿y qué tal si le pasa algo en el camino? ¿Y qué tal si me lo asaltan? ¿Y qué tal si le pasara algo? ¿Qué tal si se me enferma? No, bueno, tantos miedos y preocupaciones. Pero es lo mismo, mira el ejemplo de Jocabed. Ella no tuvo temor porque estaba confiada en Dios.
Descansa en que Dios, que si tú has recibido a Cristo y es tu Padre, Dios te lo va a cuidar. Dios te lo va a proteger. Dios los va a salvar. Dios va a hacer una obra. Descansa en esa confianza. Y incluso si Dios permitiera llevarlos a su presencia, ¡hey! ¿Qué mejor cuidado no es ese? Que lo pueda tener en su presencia y ya no esté en este mundo difícil y corrupto. Y que un día, si tú crees en Cristo, tienes la certeza de que los vas a ver. Nosotros creemos eso, que los chiquillos, por gracia, gracias al sacrificio de Cristo, están en la presencia del Señor. Pero es eso, descansa, ten confianza, ¿no? Y como mamá, ten confianza que no solamente Dios va a cuidar de tus hijos, ten confianza en que Dios te va a cuidar a ti. Porque de repente es como, ok, todo el tiempo estoy haciendo todo para todos, que para el esposo, que para los hijos, que el trabajo, que para todos. ¿Y yo qué onda? ¿No? Pero no es para que pienses, voy a darme mi tiempo, mi espacio. No, eso es totalmente del mundo. La idea es, no, voy a descansar en la fe, en el Señor. Él tiene cuidado de mí, de mis emociones, de mis situaciones, de mis problemas, de mis necesidades emocionales, de la provisión, de lo que sea que sea. Dios tiene cuidado de ti como mamá. Confía en el Señor. Ahora, el enemigo está acechando a tus hijos. Pero en eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Guardarlos para que no les toque ni el aire? No, descansa en el Señor. Confía en el Señor. Regresemos a Éxodo, capítulo número 2. En el verso 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esto es increíble porque dice que ya no podía ocultarlo más. ¿Y por qué no podía ocultarlo más? No porque estuviera chiquito, sino porque los niños hacen una cosa y la hacen muy bien. ¿Qué hacen? Llorar a grito pelón. Ni Pavarotti, ni Plácido Domingo, bueno, si eres más acá, ni los Jonas Brothers, ¿no? Nada de eso, ¿verdad? Los niños cuando lloran, pero macizo, hasta. Por eso luego cuando quieres alquilar un departamento, que no llore, que no tenga hijos. O sea, te lo dicen porque ya saben cómo son, ¿verdad? Ya no lo podían ocultar este bebito. Y resulta que entonces, ¿qué hacen? Se vieron en la necesidad de hacer, dice aquí, una arquilla, un arca, ¿no? Y esto está muy interesante, ¿sabes por qué? Porque lo que está mostrando es que de repente, si lo ves con ojos del mundo, ¿no? Si no estudias bien este pasaje, dices, o sea, lo están abandonando, qué malos padres, ¿cómo es posible que lo dejen en un río? ¿En qué cerebro? Todas esas cosas, ¿no? Pero no, ella no está abandonando a su hijo, no se está deshaciendo de su hijo. Lo que está haciendo es salvando a su hijo. La única alternativa que tenían, en donde menos lo iban a buscar, era en el río. Y lo que hizo fue hacerle un arca de madera. Ahora esta arca está muy interesante porque esta arca es como el arca de Noé, es exactamente la misma descripción. Cuando tú lees Génesis 6:14, está prácticamente idéntico. Chécate en Génesis 6:14. Cuando ocurrió todo lo del diluvio, Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le da todas las instrucciones que tenía que darle. Y entonces pareciera que está recordando: tú salvaste a Noé y a su familia en el diluvio. Y como decir, yo también quiero que tú salves a mi hijo. Y a lo mejor es la única manera en la que voy a poder hacerlo. Y entonces se hace una arquilla, mete al niño ahí adentro de esta arquilla que era llamada un Moisés, lo mete, lo tapa y lo deja en el agua. A ver qué iba a pasar con él, ¿no? Pero esto no era deshacerse de su hijo, sino está, digamos así, soltándoselo a Dios, confiando a Dios. Entonces quiero decir un par de cosas respecto de esto. Número 1, ¿no? De repente uno piensa, mis hijos son un peligro, ¿no? Porque no sé si te ha pasado que de repente
se vuelve difícil la maternidad y dices, ay, no sé qué vayan a hacerse entre ellos, a ver si salen vivos, ¿no? Y más cuando ya los ves así como changuitos trepándose por las ventanas, y de repente ya están agarrando las tazas solitos, están sirviendo agua, y este tipo de cosas, no inventes, ¿no? Pero no, el peligro no son tus hijos. Muchas gentes ven a los hijos como el peligro para sus propias vidas, ¿no? ¿Y qué hacen? Mejor me deshago de él, mejor se lo encargo a alguien, a la tía o a la abuela, o no sé. Porque piensan, pues es que todo esto atenta contra mi vida, mi libertad, ¿no? Pero ellos no son el peligro, familia. El peligro es el mundo que lo rodea. Y de eso lo tenemos que proteger. El peligro es el pecado que va a estar acechando todo el tiempo a su vida. El peligro es el enemigo que va a estar tratando de destruirlos desde que nacen. Porque portan la imagen de Dios. Y también déjame decírtelo, así como esta mujer en vez de abandonarlo, lo salvó, ese es un ejemplo para todas las mamás. Salva a tus hijos. Ve por ellos, guárdalos, cuídalos. ¿Cómo? Así como Jocabed, lo mejor que pudo hacer a su hijo es hacerle un arca. Ahora, el punto de esto no es que tú hagas un arca de madera y te llames un carpintero y eso, ¿no? No es que lo tengas ahí en su Moisés o en su cunita y dices, aquí seguro. No, no. Lo que representa esta arca es el sacrificio de Cristo. Porque así como Noé fue salvo a través del madero, también nosotros somos salvos a través del madero donde fue colgado nuestro Señor Jesucristo. Eso y la brea representan la sangre de Jesús. Y no hay mejor manera de salvar a tus hijos si no es a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer como mamá? Tienes que decirle el Evangelio, tienes que mostrarle el Evangelio, tienes que reflejar el Evangelio, tienes que todo el tiempo, en cuanto tengas oportunidad, leerle sus historias bíblicas, tener tu devocional con tus niños, recordarles principios bíblicos para su vida, insistir una y otra y otra y otra vez. Me encanta un versículo que mi esposa estuvo aprendiendo hace unos meses, que de repente yo la había leído, pero como que no le prestaba tanta importancia, pero tiene todo que ver con los niños. Gálatas 5:9 dice, no os cansemos, puede ser el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Si tú le estás presentando el Evangelio a tus hijos, los vas a guardar. Es la manera más segura de meterlos en esa arca. Ahora, esto no es un arca, esto es una como carpa, más bien parece como circo, pero es eso. De repente uno duda, ¿será que lo tengo que llevar? Sister, este es el arca también, donde tú puedes traer a tus hijos, escuchan la palabra de Dios, estamos juntos como una gran familia alrededor del Señor, ¿verdad? El mundo, así como a lo mejor hay gente que vio a Jocabed y dijera, esta es una mala madre, ¿no? Va a haber también gente que te va a criticar por hacer esto, por presentarles el Evangelio y solamente abandonarlos al Evangelio. Y así literal, críticas. No van a entender por qué los evangelizas. Van a decir, oye, ¿tú con qué derecho te crees para poder decirles esas cosas a tus hijos? Deja que tengan libertad. Esa es la gran mentira del mundo. Porque lo que realmente te da libertad es el Evangelio. Y eso no es abandonarlos, no es llevarlos o presionarlos. Es asumir tu responsabilidad como padre. Ellos no saben cómo vivir. Ellos necesitan que tú como mamá les digas cómo vivir. Ayudarlos a que conozcan la palabra de Dios. Necesitan de ti. Y si no los crías tú, los va a criar el mundo. Y necesitas eso. Entonces, la gente te va a tachar, los estás echando a perder, pero en realidad los estás salvando de todo este mundo caído y corrompido. Pero vamos más adelante en el verso 4. Dice, y una hermana suya, o sea, una hermana de este niño pequeñito, Moisés. En el texto más adelante también se revela su nombre, se llama María, esta niña. O Miriam. Se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y me encanta porque, ¿sabes?
está muy loco. De repente la niña a lo mejor, no sé, me puse a pensar qué habría pensado como para seguir a este bebé. Quizá a lo mejor tenía incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, si se iba a ir aguas adentro, si se iba a quedar en la orilla, si se le iba a comer un cocodrilo. Ahora cuando ves esa película de El Príncipe de Egipto, que parecen los hipopótamos, y dices, no, pues se lo va a comer a alguno de esos animales, ¿no? Pero lo que yo veo es que fue la primer testigo de la obra que iba a hacer Cristo. Y yo lo que entiendo para ti es que, como esta hermana, si tú confías en el Señor, vas a ser testigo de lo que Dios puede hacer con ellos. Si tú confías en Él. Y te vas a dar cuenta, se está alejando, no, ya regresó. Otra vez se está yendo, no, ya regresó. Y de repente lo ves salvo. Dios puede hacer cosas así cuando una persona confía en el Señor. En el verso número 5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces, no es casualidad, o sea, ¿por qué se fue a bañar? Detrás, no era sábado, pero, no, va chiste. Pero, ¿cómo es posible que en el momento en el que pasó el arca, ahí salió a bañarse? ¿Cómo es posible que vio el arquilla? O sea, es un río, o sea, pudo haber pasado madera y cosas, y pues X, ¿no? ¿Cómo es que vio la arquilla? Dios todo lo tiene perfectamente contemplado en la vida de tus hijos. A él no se le sale de control absolutamente nada. Pero también algo que me llama mucho la atención es que dice que cuando vio la arquilla, la destaparon, vio al niño, y que dice que tuvo por él compasión por él. Impresionante. ¿Por qué? Porque era la esposa de la hija del faraón. Era el enemigo. Y esta mujer, siendo enemiga del pueblo de Dios, vio con compasión a Moisés. Ahora, más adelante en el texto vamos a ver cómo esta mujer va a prohijar a Moisés, va a volverse como si fuera su mamá. Y entonces ahora vamos a ver el ejemplo de la hija de Moisés. Pero una primera cosa que puso en la hija de Moisés para ser mamá es compasión por sus hijos. Ni siquiera era su hijo, y puso compasión por un niño. ¿Sabes de qué manera te ayuda el Señor para poder ser mamá? Te pone el regalo de la compasión por ellos. Pregúntate, si no soy yo, ¿quién? ¿Cómo le va a hacer este pequeñito que no sabe ni para dónde, ni para la derecha, ni para la izquierda? Y yo ya tengo varios añitos y sé que si se van para la izquierda van a terminar mal. Pura compasión, ¿no? Es eso, que Dios te regale un corazón compasivo como mamá. En el verso 6 al 8, al final en el verso 8 dice, en el verso 7, ¿verdad? Nos quedamos. Dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. No, hombre, qué historia tan más hermosa. Yo la primera vez que lo leí me quedé, no, espérate. ¿De quién está diciendo que a quién fue a llamar? ¿A la mamá de quién? Qué impresionante, ¿no? Era la mamá de Moisés, la misma que lo había dejado en ese Moisés y que lo había dejado en el río. A esa misma señora fue que la llamó y le dijo: críamelo, por favor. Yo te lo pago. No, hombre, todavía más, ¿no? Y lo que veo son varias cosas, pero creo que la más importante es esta: Dios honra la fe de una mamá. Definitivamente, Dios honra la fe de una mamá. Y en este caso, ¿cómo la honró? Salvó a su hijo, lo puso en una familia así o más segura. ¿Quién se iba a meter con la hija de Faraón? Pues nadie, ni siquiera su papá, yo creo. Ni siquiera.
Nadie se iba a meter, lo cuidó, lo protegió, lo proveyó, dice, hasta la maternidad, yo te lo pago. A mí ya quisiera que me pagaran ahí 6 meses de leche en Fagrow, por favor, ¿no? Ya o la que sea, ¿no? ¿Verdad que sí? Están bien caros los niños, los pañales. Ya cuando das cuenta dices, no, pues con razón no tengo zapatos, ¿no? Pues sí. Y al que le dice a la hija del faraón, yo te lo pago todo. Qué impresionante es Dios. Este pasaje, ¿no? De que decía Mateo 6:33, ¿no? Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que serán añadidas. No es un bonito versículo dominguero, sino que es la realidad de que Dios sostiene al que confía en Él. Y le dice, críamelo, ¿no? Críamelo. Iba a tener la oportunidad de criar a su propio hijo, al cual había dejado ahí, en el arca. Me encanta. Entonces, en eso también se parece a la mamá del día de hoy, porque, ¿sabes? Es tuyo, pero es del Señor. Digamos así, Dios te los dio, te los presta, pero realmente le pertenecen a Dios. Y Dios te da todo para que tú lo puedas criar a tu propio hijo. Todo. A veces nos cuesta trabajo confiar en esto, pero es la realidad. Cuando tú confías, Dios te provee todo. Desde lo económico hasta sabiduría, hasta fuerzas, capacidad, el Espíritu Santo, todo lo que necesitas para criar a tus hijos. Todo. Así es que dice el Señor, críamelo por favor, ¿no? Ahora en Efesios 6:14 y Colosenses 3:21, anótalos para que los estudies en casa. Pero sí dice que hay una manera de criar a los hijos. Dice, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:14, perdón. ¿Verdad? Así dice. 3:14, híjole. Eso. Sí. 6:4, ¿no? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos si habla de asumir tu responsabilidad, por supuesto, ¿no? Pero en disciplina. ¿Por qué? Porque el niño ya de por sí tiene tu corazón. Ya lo tiene. Pero el niño necesita aprender disciplina. Necesita recibir esa instrucción. Porque lo más fácil es pasarle por alto todas las que hace. Amor es no pasarle ninguna a las malas que hace. Eso es amor. Y Colosenses 3:21 también lo repite, ¿no? Entonces críaselo al Señor así, de esta forma como nos enseña la palabra de Dios. Y dice en el verso número 9, lleva a este niño, críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y con esto terminamos, familia, ¿verdad? Mientras el Señor te dé tu flecha para que la afiles, para que la endereces, para que la lijes, para que le saques punta, hazlo. Porque un día te va a tocar agarrar el arco, apuntar esa flecha y soltarla. Y si tú desde el principio estás haciendo tu tarea, vas a dar en el blanco. Y tu niño va a dar en el blanco. Cuando crezca, va a decir, yo también quiero a Cristo en mi vida. Yo quiero que también reine en mi vida. ¿Y cómo puedo tener la certeza? Bueno, realmente podemos confiar en Dios, en que Él es bueno, misericordioso y honra la fe, ¿no? Así es que prepáralo, apúntalo y suelta esa flecha cuando sea tiempo. Y permíteme terminar con el Salmo 127. Otra vez allá dice en el verso número 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, ¿no? Sé valiente, aférrate a la palabra del Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu gran amor que nos tienes, Señor, porque todos venimos de una mamá.
Y te damos gracias por eso, Señor. Bendice a cada una de nuestras mamás, Señor. Llénalas de tu espíritu, Señor, para que puedan ser cada vez más a tu imagen y semejanza. Dales sabiduría, dales amor, paciencia, fe, valentía y todo lo que necesiten, Señor. Pero nosotros te agradecemos tanto, Señor, porque nos has mostrado tu amor y tu gracia todo el tiempo, Señor. Y queremos simplemente reconocerte, Señor. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.